aspecto que es importantísimo también, como todos los demás aspectos, dentro de lo que es la entrevista médica de nuestros pacientes, porque es fundamental considerarla, dado que a veces, claro, si bien es cierto, uno no la toma muy en cuenta, ¿ya? Y muchas veces los pacientes tampoco nos lo refieren, porque es algo como más íntimo, relacionado muchas veces con nuestros órganos genitales, y por lo tanto... perdón, gracias. Gracias. Recording in progress. Gracias. Entonces, como les decía recientemente, es importante a veces preguntar uno los síntomas, ¿ya? La paciente muchas veces ella no refiere, por ejemplo, que está perdiendo orina, no refiere que, por ejemplo, tiene problema, no sé, que no alcanza a llegar al baño, que se moja su ropa interior. No lo refiere y uno tiene que preguntarlo. Lo mismo como les decía la vez pasada en el ámbito sexual. Uno es el que tiene que ir a buscar muchas veces los síntomas, ¿ya? Aquí en algunas ocasiones es muy pobre lo que el paciente refiere de buenas a primera, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que nosotros irlo a buscar en nuestra entrevista médica. Y eso es súper importante. Bien, mis queridos jóvenes, entonces vamos a ir viendo... Como les decía, voy a ver aspectos generales de la entrevista médica, en este caso en particular de lo que es el sistema urinario, como hemos ido viendo, ¿ya? Vamos a ver los síntomas y los signos, ¿ya? Y las vamos a ver en el aparato genital masculino y femenino, generalidades, porque en el fondo esto ya lo vimos en parte en el primer semestre y por lo tanto ahora lo vamos a profundizar un poquito más, pero sin ser semiología todavía propiamente tal, ¿ya? Entonces, eso es importante. Los contenidos que vamos a ver, como recientemente les decía, el aparato genital masculino, síntomas y signos urinarios, que ya ustedes manejan bastante, muchos de ustedes, síntomas y signos ginecostéticos, que también ya los vimos en gran parte en el primer semestre, y aquí voy a ver algo nuevo que no está contemplado dentro del programa, pero de síntomas y signos mamarios. Ya es muy poquito lo que voy a ver, pero sí lo hago para que ustedes tengan conciencia un poco de este problema, porque ya les decía la vez pasada que me sorprende, ¿ya?, que desgraciadamente en un país en que tenemos internet, en que tenemos el teléfono celular a la mano constantemente, se nos sigan muriendo 2 mujeres al día de cáncer cervicuterino, 4 mujeres de cáncer de mama y 6 hombres de cáncer de próstata. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto de la tecnología? Porque estamos bombardeados de una serie de cosas, de información, ¿ya? Y que eso también nos debe llegar a hacer pensar, me hice yo el examen, tengo 40 años, tengo 50 años, me he hecho yo la mamografía, o ustedes también, a pesar que nadie es profeta en su tierra, como se dice, ¿ya? Decir en sus casas, mamá, ¿te hiciste el examen? Mamá, o tía, o papá, ¿ya? Sabes que yo lo aprendí en clases. Entonces, es una forma de incentivar también a nuestra familia y no tengamos tantas personas o en sillas de rueda, como el caso, por ejemplo, que como les conté, yo, como ustedes saben, yo tengo un cáncer de próstata. Si yo no me hubiese tratado o no hubiese querido tratarme, a lo mejor en este momento o estaría ya fallecido o bien estaría en silla de rueda con una metástasis a nivel de columna. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que evitar. Esto es lo que tenemos que evitar nosotros con esto. Y somos muy importantes, somos relevantes en lo que es nuestro ejercicio profesional. Por lo tanto, creo que cada cosa que veamos, yo sé que en la medicina, siempre les digo a ustedes, hay cosas que a ustedes no les gustan, o no nos gusta, ¿ya? Yo reconozco medio atípico, ya me gusta, por ejemplo, no sé, epidemiología, me gusta lo que es infección de transmisión sexual, me gusta la medicina legal, pero hay personas que no les gusta, la verdad, las cosas. Bueno, cada uno, pero que lo que hagamos, lo hagamos bien, con amor, con cariño, porque realmente esta carrera, si no la hacemos así, la verdad es que sería un suplicio. Y por eso siempre les digo, si están en la duda, si no me gusta esta carrera, me dijeron que era porque las familias son médicos todos, o que se gana plata, piénselo, repiénselo y a lo mejor busque otra carrera, porque la verdad es que esta carrera es sacrificada como
todas las de apoyo de enfermería, ¿sabes? De apoyo de medicina, como enfermería, como obstetricia, como tecnólogo médico, más todavía aún ahora que cada uno está haciendo más turnos. Entonces, hay que estar el día del cumpleaños de turno, hay que estar el día de la Navidad, el 24 de diciembre, y a ustedes les va a tocar, ¿ya? Y tal vez van a estar con nosotros allá en el hospital haciendo un turno el 24 de diciembre, y yo soy lapidario. Yo la verdad las cosas que hay más de algún alumno que se me ha ido, o se me ha escondido, o ha tratado, yo simplemente lo repruebo muchas veces, ¿ya? Porque no puede ser que el alumno el 24 de diciembre se trate de escapar y no vaya a turno. Y a veces voy, exprofeso, o llamo por teléfono para saber si el alumno está en turno o no. Entonces, porque es una carrera que realmente es preciosa, pero requiere, obviamente, yo no diría sacrificio, requiere esfuerzo. Bien, yendo a lo nuestro, vamos a ver lo que es un examen, pero muy somero, esto de lo que es el examen genital masculino. Ya es muy cosas someras porque, como les digo, ustedes ya han visto anteriormente. Ya a la inspección, ¿qué vamos a ver en el hombre? El vello pubiano. ¿Ya? El vello pubiano es importante considerarlo ya cuando es un chico adolescente, ya que ya tiene su carácter sexual secundario. ¿Por qué? Porque este va a ir a adoptar una posición, o sea, de la forma especial como un rombo a nivel genital, en la cual sus genitales, el pene y sus testículos van a estar casi al centro, ya siendo el vértice superior a nivel del ombligo, los vértices laterales al lado de las regiones inguinales y el posterior hacia lo que es el periné y el ano. Entonces, si no cumple con esa morfología, ustedes obviamente van a tener que estudiarlo. ¿Qué pasa si tiene una forma, por ejemplo, de un triángulo invertido, que es más femenino? Entonces, tengo que pensar que a lo mejor ya hay un cuadro endocrinológico que a lo mejor puede estar influyendo, ¿ya? El pene, ver sus características, ya ahí voy a mencionarle algunas cosas generales, ¿ya? El glande, el meato uretral, el escroto, los testículos, el epididimo y los cordones espermáticos. Como siempre yo les comento a ustedes que hay términos, ¿ya? En que sobre todo en este ámbito la gente, nuestro pueblo y bueno, nosotros los chilenos somos especialmente dados a dar segundos nombres o el doble sentido, ¿ya? Que está bien, todos. Yo creo que también es la esencia un poco también de ser así un poco pícaro, de ser bromista, pero no caer en ¿cómo se llama? De no caer en la vulgaridad tampoco con las personas. O sea, si la persona, por ejemplo, a lo mejor me habla del pilín, yo no le voy a hablar del pilín y le voy a decir, mire, ¿sabe qué? O a lo mejor sutilmente le digo, a ver, cuénteme, señora, le digo yo muchas veces, a ver, el pene, ¿qué es lo que me dijo usted que tenía el pene de su niño? ¿Ya? Entonces, así sutilmente le corrijo, pero no le voy a decir, señora, no tiene, o sea, así no se dice. No, porque probablemente a lo mejor se va a sentir ofendida la persona. Entonces, por esa razón es que hay que sutilmente decirle a las personas, porque una persona muy humilde de repente se puede sentir mal. ¿Ya? Pero yo tengo formas de decirle, ¿ya? Por ejemplo, ya, el término la guatita, le duele la guatita al niño, ¿no? Y no sé por qué le duele hacia abajo, ¿ya? E incluso... y perdónenme la expresión, no quiero ser vulgar, pero muchas veces dice, ¿sabe qué? Le duele la guatita a la niña, y no sé, todos los meses, como me pasó en un caso que yo les conté el semestre pasado, entonces, y le duele como hacia el chorito, me dice, ¿ya? Entonces, creo que eso, bueno, obviamente, claro, nosotros lo decimos aquí en Chile en forma un poco más vulgar, pero sí, a ver, ¿cómo es ese dolor, le digo yo, ese dolor de la guatita, ¿ya? Del abdomen? Y ahí voy matizando con palabras un poquito más médicas. Usted me dice que le duele hacia la región de la vulva, ¿no es cierto? Hacia abajo. Sí, doctor. ¿Y cómo es ese dolor? Sí, todos los meses le duele, doctor. No sé, y no le ha llegado la regla, la niña tiene 12, 14 años, por ejemplo, no le ha llegado perfecto, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver qué pasa a nivel de la vulva. A ver, veámosla a usted, le voy a pedir que usted le baje el calzón y la vamos a ver, usted misma le va a separar los labios. Perfecto. Entonces así voy corrigiendo sutilmente para que la persona no se sienta tan bien corregida, porque mal que mal nosotros, por una parte todavía seguimos siendo autoridad, los funcionarios de la salud, a pesar de que también hemos ido perdiendo ese sitial en la vida, ¿ya? Y también un poco por la sociedad, la desconfianza, pero también por parte de nosotros. Bien, en la inspección vamos a ver también algunas alteraciones cutáneas y de mucosa, por ejemplo, ¿ya? Del meato urinario y del chorro miccional, que es bastante importante.
¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, los genitales de un joven, ¿ya? Que habitualmente, o sea, lo vamos a encontrar en estas condiciones. Ahora, como ustedes saben, a nivel de nosotros, de los hombres, ya unos más, unos menos, pero en el fondo quizás es como van a gloriarse quién tiene el pene más grande. Ya, la verdad las cosas es que eso no tiene mayor importancia, ya siendo un pene que permita nuestra función urinaria, nuestra función sexual, ya en nuestra función reproductiva no tiene mayor importancia. ¿Ya? Normalmente un pene en reposo va aproximadamente de 6-7 centímetros hasta 12 centímetros aproximadamente, ¿ya? Y ya en erección va aproximadamente de los 12 a los 18 centímetros. ¿Ya? O sea, ustedes ven el rango es bastante grande y lo que se ve que muchas veces un pene que a veces puede tener 12 centímetros en flacidez, a veces en erección va a llegar a 13, ¿ya? No implica que se va a llegar a 20, ni mucho menos, ¿ya? No es cierto, ¿ya? Así es que para que también hay algunos jóvenes, y el otro es que la persona que es obesa, por ejemplo, esta grasita que está aquí en la región prácticamente de lo que sería la dama del monte de Venus, ya toda esta grasita encubre como un capuchón al pene y a veces lo esconde. Entonces, si uno esta piel lo empuja hacia atrás, uno ahí ve realmente el tamaño del pene. Y me pasó una vez en una oportunidad examinando al chico porque lo estaba mirando, porque se estaba observando a sí mismo que yo lo examinaba. Entonces le hice así hacia atrás y le dije, mira, este es para que tú estés tranquilo, porque es el chico, entonces este es el tamaño real de tu pene, ¿no? Así que para que no te sientas incómodo ni nada. Me dijo, y así hizo un gesto de esa forma. Entonces, creo que uno le puede sacar incluso a veces como decimos ahora, un karma un poco al pequeño, ¿ya? O uno no solamente al pequeño, al adulto también. Pero aquí también tenemos alteraciones, ¿ya? Alteraciones que incluso, como les decía la clase pasada, pasan por alto hasta en los adultos, ¿ya? En los adultos, y por ejemplo tenemos la fimosis. Ya como les decía, yo tuve un paciente de 42 años al cual tuve que hacer una circuncisión, producto de que quien se dio cuenta era su señora, la que se dio cuenta de que él algo raro tenía en el pene, y tenía hijos de 22, ¿ya? Y obviamente el pene se decapullaba un poquito más que esto y nada más, y él con 42 años no se había percatado, ¿ya? Él consideraba que era normal, porque bueno, tampoco nadie de nosotros se anda mirando, bueno, salvo en el colegio los chicos son más inquietos, se andan mirando el pene, pero de lo contrario nadie le anda mirando el pene al otro como para ver cómo soy, ¿ya? O les da vergüenza. Este cuadro conlleva a que también tengamos problemas de infección a nivel local, ¿ya? Y tengamos lo que se llama una balanitis, ¿no? Enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Y eso puede conllevar a dolor, a infección, muchas veces importante de la región genital. Por lo tanto, esto hay que resolverlo. Pero muchas veces los chicos, cuando tienen 4 o 5 años, es parcial esto, y no es tanto, y por lo tanto, vale la redundancia, por lo tanto, a veces es necesario solamente empezar a decapullarlo progresivamente y que el niño lo haga, ¿ya? Que el niño lo haga lentamente. Ojo, hay que hacerlo siempre con lentitud, porque si yo lo hago muy brusco, puedo provocar fisuras y desgarro a nivel de la piel, lo cual va a ser doloroso, y muchas veces el aspecto cicatricial que va a haber después va a significar más retracción y más dolor. Por eso tiene que ser progresivo y lento, ¿ya? Bien. Pero lamentablemente, quería acotar que además también esto conlleva a que el día de mañana, ya después el niño, cuando ya sea más grandecito y entre a la pubertad, va a entrar probablemente, ya se va a empezar a erectar el pene ya con mayor frecuencia, y muchas veces de forma espontánea o no va a llegar a la masturbación, y muchas veces ya con esto obviamente va a ceder, porque se va a empezar a masturbar y solo se va a echar el prepucio hacia atrás, y por lo tanto muchas veces cede. Pero no siempre cede. Espérame un poquito, Juan Miguel. No siempre cede, ¿ya? Y lamentablemente se puede dar esta circunstancia, que esta es grave, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, que se puede dar la parafimosis, o sea, el chico se empezó a masturbar, por ejemplo, ¿ya? O bien tuvo su primer acto sexual, como también me ha pasado con algunos jóvenes que me han llegado, ¿ya? Y como él no sabía que algo pasaba, que era esto algo raro, ya se fue el anillo que estaba aquí, se fue hacia atrás, ¿ya? Se fue hacia atrás y quedó aquí este anillo, con lo cual significó de que toda esta zona quedara un poco isquémica. Al comienzo produce mucho dolor. Me acuerdo que ese chico me contaba a la mamá que no pudo dormir en toda la noche, ¿ya? Pero
por el dolor y se movía y ella lo sentía, que no podía dormir, porque bueno, uno como papá se da cuenta cuando sus hijos duermen o no duermen, aunque uno también esté durmiendo, ¿ya? Y al final le preguntó y el niño ya tuvo que decir la verdad lo que le pasaba, ¿ya? Y bueno, como nosotros éramos medios parientes, o sea, somos medios parientes, me lo llevó y la verdad de las cosas es de que, bueno, yo aquí lo logré reducir, ¿ya? Uno con los dedos, ¿ya? Aprieta un poquito el glande y lo va tratando de meter a través de este anillo. Ojalá sea lo antes posible, o enseñarle a él a que él lo haga lo antes posible, porque este anillo, si después, o sea, perdón, si este pasa mucho tiempo, esto se dematiza mucho y obviamente no puede pasar todo esto hacia, pues, al interior de este anillo hacia atrás, ¿ya? Y lo cual puede llevar incluso a una necrosis, ¿ya? Juan Miguel, cuéntame, hijo. Profe, ¿a qué edad debiéramos nosotros ya tener como la voz de alerta? ¿Y esto lo hace el pediatra o se lleva un cirujano infantil? Porque tuve una mala experiencia con mi hijo que tenía algo de fimosis y lo evaluó un cirujano infantil, el cual recomendó cirugía. Después le llevé a otro especialista y el otro especialista, que era conocido de nosotros, la familia, y me dijo que también era cirujano infantil, dijo que en realidad no, que en realidad como que casi me pidió las disculpas del caso porque no meritaba una cirugía. Una cirugía, entonces como que quedamos nosotros con la duda, porque en el fondo, ¿cuál es el mejor criterio? ¿Quién tiene que decidirlo? Se necesita que se haga una segunda opinión. En este caso fue súper bueno hacer una segunda opinión porque en primera instancia querían someter la cirugía. Y realmente se dio con No fue necesario. Que claro, es casi un tema de criterio, casi un tema de ética, creo yo. Mira, hijo, bueno, no te lo voy a negar, pueden ser los dos factores. A ver, no te lo voy a negar que a lo mejor de repente, o sea, de todavía la viña del Señor, y por eso yo les enseño también a que ustedes no lo sean. De repente a lo mejor le faltan, como dicen en términos chilenos, le faltaban lucas al pobre y claro, quería operar, ya, podía darse las circunstancias, pero no tanto eso, sino que sabes que a mí también me ha pasado, fíjate, con algunos pacientes, ¿ya? Porque como yo veo mamá, ya veo embarazadas, veo a sus hijos posteriormente, ya cuando ya están grandes, van crecidos, me los llevan, mire doctor, bueno, incluso me traen chicos de 40 años, de repente que ya he atendido partos jóvenes de 40 años y que ya tengo, y me dicen, este es su hijo, me dicen, este es su hijo que trajo al mundo, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que uno se convierte casi en médico de familia, y mira, tú tienes que, yo a veces cuando tengo la duda, lo hago un poquito hacia atrás, a veces más de alguna vez me he hecho una pequeña fisurita, lo dejo hasta ahí, cuando el niño experimenta dolor, lo dejo hasta ahí. ¿Sabes qué? Mira, le digo, y esperemos, démonos una semana, perdón, un mes más, ya, trata tú de incentivarle a que él mismo se haga hacia atrás el prepucio y vemos qué pasa. Si esto cede, perfecto, nos quedamos tranquilos. Si no cede, yo te voy a indicar un cirujano infantil para que lo vea. Me ha pasado al revés, que como tú bien dices, hasta las mamás me dijo, no sé, una vez me dijo, lo llevé al cirujano y me dijo que tenía que operarlo, doctor, y la verdad es que estoy corte de plata, etcétera, etcétera. A ver, veámosle. Y se hizo hacia atrás. Listo. Lo que sí, muchas veces está pegado el prepucio al glande, ¿ya? Y eso, tranquilo. Tranquilo, eso se va a ir despegando a poquito, sobre todo los niños menores, pasan los 3, 4 años, a veces está pegado un poquito porque nunca se había decapullado el prepucio hacia atrás, ¿ya? Entonces dijo, mira, yo creo que es labor de todos. Estas son cosas labores de todos porque nosotros tenemos, bueno, el recién nacido no, al niño, el chico, el lactante tampoco, porque él tiene casi que prácticamente como un puntito, pero ya cuando ya son, yo diría preescolares, en esa etapa ya hay que ir viendo más o menos, ¿ya? Y como yo, bueno, en aquellos tiempos me enseñaron, y como siempre les digo, tengo la mala costumbre de examinar, yo en general, de repente paso una pasada general, depende de donde sea, ¿ya? Pero paso una vez, ya toco el abdomen, ya si es un adulto, muchas veces me ha pasado, le pido que se baje un poquito el slip, ya miro nada más, paso adelante, veo los muslos, veo los pies. Y muchas veces los pies me he encontrado, no sé, una luz valgus, me he encontrado alguna alteración o me he encontrado lesiones de otro tipo. Entonces uno pasa y claro, ahora sobre todo hay que tener cuidado porque a veces la persona se puede sentir invadida, ya en el sentido, sobre todo en el área genital, entonces uno dice, permiso, pues te puedo ver un poquito, porque yo la otra vez les decía que cuando examinando abdomen, a veces sobre todo las personas que tienen o calzón o el calzoncillo más claro o más oscuro, veo secreciones raras, ya un calzoncillo no tiene por qué estar, por ejemplo, una secreción verdosa, por ejemplo, no, doctores, que lo que pasa es que no sé, desde hace una semana que estoy así, no sé qué me pasa, se me olvidaba consultarles, la verdad es que eso le iba a decir.
No, no me lo iba a decir, probablemente porque tenía vergüenza, ¿ya? Entonces, uno puede ser la persona, y en eso, hijo, trata tú de buscarlo siempre, ¿ya? Ir a buscar las cosas y vas, bueno, como se dice, el que busca encuentra, ¿sí? Eso no lo vamos a negar, ¿ya? Así es que eso, y bueno, si tienes dudas, porque también puedes tener dudas como ser humano, le preguntas a otro colega, ¿ya? O consigues otro colega, mira, ¿sabes que tengo duda, colega? ¿Tú me podrías ayudar en esto? Y él probablemente te va a ayudar. ¿Mm? Bien, aquí vamos a ver otro término que es la balanitis. La balanitis es la inflamación de glande que ocurre frecuentemente en la fimosis, como les decía hace un rato, ¿ya? Se inflama porque este prepucio está hacia atrás y se acumula secreción, esa orina, se acumula el esmegma, ¿ya? Prepucial, que es esta sustancia blanquecina que es producida aquí, ya a nivel de la corona prácticamente del glande, ya que la idea que tiene es humectar el glande, ¿ya? Por eso es que este glande se ve, por ejemplo, más o menos brilloso en todos nosotros, es normal porque esto lo humecta, si no estaría como muy resquebrajado, ¿ya? Y no sería la idea y seríamos muy proclives a tener infecciones, ¿ya? Ahora, una balanopostitis es la inflamación no solamente del glande, sino que también del prepucio, ¿ya? Entonces, ahora, yo siempre a ustedes les he enseñado que en general ocurre de que la inflamación de los genitales en un adulto, para mí, ya sea hombre o sea mujer, yo les digo, es diabético hasta que no me demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces, eso es como bien importante porque ustedes a esta edad, ya que son jóvenes, salvo que tuviesen una infección de tipo venérea, como llevamos antiguamente, o de transmisión sexual, no debiesen haber hongos, por ejemplo, ¿ya? O salvo que tuviesen algún cuadro inmunosupresivo, ¿ya? Y no se olviden que la diabetes produce inmunosupresión. José Miguel, cuéntame, hijo. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Tengo una consulta. Con respecto, por ejemplo, a un pene circuncidado, ¿es factible entonces que no genere secreción de esmegma, no es cierto? No, o sea, perdón, no secreción, sino que produzca esmegma. Sí, en el fondo es eso. ¿Sabes, hijo? Lo que pasa es de que sí, no se lo produce. Lo que pasa que como se va produciendo y está el calzoncillo a su alrededor, obviamente de que se va a estar ahí continuamente limpiando, llamémoslo así, con el calzoncillo y por lo tanto no se va a notar. ¿Ya? No, pero se va produciendo. ¿ya? Incluso tiene un olor característico que, tú sabes, nosotros los hombres lo sabemos, pero es normal. ¿Ya? Ahora, cuando un adulto, un joven que ya es maduro sexualmente, claro, yo creo que debe ser más o menos complejo al comienzo de sacar este prepucio que cubre que el glande, porque las sensaciones que provienen en los primeros momentos ya deben ser bastante intensas, que en lugar de ser gratas y placenteras pasan a ser un poco dolorosas al comienzo, ¿ya? Eso hay que entenderlo, es así, pero ya después se empieza a queratinizar un poquito esta zona y por lo tanto disminuye el dolor. Uh-huh. Bien, voy a ver algunos aspectos que es la hipospadia, epispadia y uretritis. La hipospadia es la condición con la que muchas veces las personas nacen por malformaciones a nivel de lo que es la esfera genital y este meato uretral, ¿ya? Como veíamos acá en la diapositiva anterior, en lugar de desembocar aquí, por ejemplo, desemboca o arriba o por detrás. No olvidemos que el pene en la posición anatómica se considera el pene levantado hacia arriba, o sea, mirando, como llamémoslo así, dirigido hacia el ombligo. Ya, esa es la posición. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tenemos el pene levantado hacia arriba, todo lo que mira hacia abajo, dijéramos, es la cara ventral. Y todo esto sería la cara dorsal del pene. Entonces, dicho eso, la hipospadia, el pene, en este caso el meato, se abre hacia la región ventral, ¿ya? Y la epispadia, su fenómeno contrario, se abre hacia la cara dorsal, ¿ya? Entonces el niño, como ustedes entenderán, o el joven o el adulto, no va a poder orinar parado porque se va a orinar entero, entonces tiene que orinar lamentablemente sentado y muchas veces es parcial o a veces tiene varios orificios por arriba o por abajo del pene. Y por último tenemos la uretritis, que es la inflamación de la uretra. ¿Ya? Pueden darse úlceras de diferentes formas y diferentes características, hasta lo más simple, y quien de nosotros no lo ha vivido algún día, los varones en este caso, es
Al subirse, vamos muy apurado al baño, al subirse al calzoncillo nos vamos ya subiendo el cierre y pasamos con el cierre a llevar el prepucio, nos queda parte del prepucio a veces el borde ya metido dentro de lo que es el cierre ya del pantalón, ¿ya? Y eso obviamente va a constituir después una lesión ulcerada que generalmente lavándola no hay problema, ¿ya? Pero a veces puede llegarse a infectar en algunas personas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les muestro una figura de una hipospadia, como les decía, esta es la posición como anatómica del pene, se abre hacia ventral, ¿ya? Y la epispadia se abre por acá arriba. Todos estos casos hay que operarlos. Estos son, ustedes se dan cuenta, son niños chicos, ya en las cuales hay que operarlos pronto y a veces estos niños no solamente tienen una intervención, tienen muchas intervenciones, 5, 6, 8 intervenciones a veces para poder cerrar. ¿Ya? Y como les decía, dentro de las lesiones ulceradas, entre algunas tantas, está el herpes genital, ¿ya? Y como les decía, generalmente debería ser tipo 2, pero ahora, dada la amplitud de nuestras conductas sexuales, pasa a ser o 2 o 1, ¿ya? Porque al hecho de practicar sexo oral, muchas veces hacemos que este virus tipo 1 vaya hacia los genitales y viceversa. El condiloma acuminado o los papilomas genitales son las lesiones verrucosas también que vamos a ver a nivel genital y que obviamente pueden comprometer toda la zona, como también puede ser una o dos y nada más. Y diferenciarla de una lesión característica muchas veces que se ve en los niños, ya también en los adultos, pero se ve a veces más en los niños, que es el molusco contagioso. Ya son también lesiones virales, como pequeñas pápulas, que la vamos a ver y que, bueno, obviamente se pueden ver como transmisión sexual, pero a veces tenemos que tener mucho cuidado también porque nosotros nos podemos contagiar las manos también con este molusco contagioso, por lo tanto, y como dice la palabra, es contagioso, ¿ya? Entonces hay que tener ese cuidado. Jorge, cuéntame, hijo. Buenos días, profe. Que a mí me surge la duda de ¿qué es un herpes? La naturaleza del herpes, por así decirlo, porque yo me acuerdo una vez haber conocido a una persona que me había mencionado que tenía un herpes, pero no era como el herpes así de la enfermedad de transmisión sexual que uno conocía. Bueno, puede haber sido un herpes tipo 1, a lo mejor que es que los tenemos todos muchas veces y nos infectamos cuando somos huitos chicos, a veces 1 año, 2 años, ¿ya? El herpes es una infección viral. ¿Ya? Es una infección viral, como te decía, bueno, hay varios tipos de herpes en este caso, ¿ya? Y en este tenemos el tipo 2 que es más propio de los genitales y el otro que es el tipo 1 que es más propio de la región oral, pero como te digo ahora ya prácticamente no se diferencian con tanta claridad. Eso te podría decir en términos grandes, o sea, en términos generales ahora del herpes. Podríamos estar hablando media mañana sobre ello, pero así en términos globales sería eso, hijo, ¿ya? Y quiero hacer un poquito una aclaración acá, porque, ojo, el herpes genital podría ser, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en un niño, y el molusco contagioso, no asustar a los padres en decirle, señora, a ver, ¿usted tiene alguna persona que le puede estar abusando a su niño en la casa? No, ojo, hay que tener mucho cuidado, de repente no sembrar la duda donde no la hay, porque podemos provocar catástrofes familiares. Imagínense ustedes con hermanos chicos o con sobrinos en que alguien diga eso y ustedes estuvieron cerca de esos sobrinos o cerca de esos niños, ustedes, la familia los va a acusar de que usted, oye, estuviste haciendo algo con el niño, ¿qué pasó? Me dijeron que había sido sujeto de un abuso sexual. Entonces, eso hay que tener mucho tiro y mucho cuidado, chicos, ¿ya? Porque la verdad de las cosas es de que podemos mandar a una persona, a un joven a la cárcel o sembrar la duda en un hijo mayor, ¿ya? O en el padre, o en el tío, o el abuelo, ¿ya? Y eso le vamos a hacer un flaco favor, un daño tremendo, irremediable a esa familia, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado así cuando uno, cuando uno tiene esta sospecha. Lo que sí, por ejemplo, la presencia de tricomonas, por ejemplo, eso no. Eso es clarísimo que eso ya algo a nivel sexual está ocurriendo, ¿ya? Cuéntame, Matías. Profe, yo le tenía una consulta con respecto a la balanitis. ¿Esta lesión se puede dar por otras causas, por ejemplo, una mala higiene de parte del paciente? Exacto, lo que te decía recientemente, por ejemplo, una fimosis en la cual la persona no se puede decapullar su prepucio hacia atrás, efectivamente,
¿ya? Por efecto de la orina que va quedando, porque muchos chicos a veces dicen, se le hace una pelotita, se le hace un globito, me dice la mamá, se le hace un globito cuando está orinando, claro, porque se acumula la orina ahí y después sale, ¿ya? Y esa orina lleva que ande olor a pipí, por ejemplo, olor a orina, ¿ya? Y obviamente va a andar un poquito desaseado el chico, ¿ya? O también, como no se logra decapullar, el esmegma prepucial a veces se va haciendo un poquito, se va colonizando con algún germen que hay en esa zona y también puede provocar una inflamación. Así es, Peo. Claro, entonces es justamente por el contenido que tienen estos materiales como la orina o el esmegma que atraen bacterias y que pueden generar más lesiones, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Claro, claro. Y no, en cualquier zona que nosotros no estemos intercambiando, que no estemos aseando, imagínate después cuando, no sé si has visto niños chicos, por ejemplo, de repente si uno le limpia aquí detrás de la orejita a los niños, se les pone como un olor aquí, ese que en el fondo son hongos muchas veces, por la leche, ¿ya? Entonces uno tiene que estar aseando todas las zonas porque obviamente donde hay pliegues, donde hay cavidades, se puede colonizar por gérmenes. Así es, Peo. Bien. Esto ya es de personas mayores, ya el carcinoma del pene, que es un cáncer habitualmente de tipo escamoso, o sea, en este caso desde el punto de vista histológico, ya, y que en general se plantea que tiende a producirse en hombres no circuncidados, porque se ha asociado muchas veces de que todo esto es transmisión de lo que es el papilomavirus, ya que hay algunas cepas, ya 16-18 por ejemplo, y otras tantas, que pueden ser más carcinogénicas o oncogénicas, ya. Entonces, puede darse y hay que tener cuidado, ya, y vemos esas lesiones en el pene. Ahora, la enfermedad de Peyronie, ya que también alguien se los va a plantear, consiste, como dice, en el desarrollo de banda fibrosa. Aquí esta banda fibrosa está debajo del pene, en la cara ventral, o puede estar hacia el lado, ya, o arriba. Entonces el pene queda arqueado hacia abajo o hacia arriba. Ahora, en general, si este pene a lo mejor se erecta y puede tener un acto sexual normal, no hay inconveniente. Puede ser un poquito doloroso porque al entrar en vagina obviamente se logra, ¿cómo se llama? Tratar de enderezar y eso puede generar un poco de dolor. Pero ocurre de que pasa que al ser así, esto va sucediendo que va a generar cada vez más dolor y más dificultad para poder orinar, ¿ya? Más dificultad para poder tener acto sexual, quiero decir, no así para orinar. Ahora, para orinar sí le puede provocar problemas en el fondo si es que está el pene semierecto, como puede pasar en la mañana, por ejemplo, ¿ya? Pero si ahora impide el acto sexual, obviamente porque está muy arqueado hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, está ya muy arqueado, obviamente va a haber que intervenirlo. Ya son bandas fibrosas que se generan en esa zona. Esa es la enfermedad de Peyronie, ¿ya? Entonces, por esa razón es que es importante considerar estas circunstancias también, y por eso hay que preguntarle. ¿Qué podemos tener en el escroto? Quistes sebáceos, ¿ya? Que son como blanquecinos, así, doctor, me apareció este granito, por ejemplo, ¿ya? Y uno los aprieta un poquito y sale sebo, ¿ya? Es totalmente normal, como nos puede aparecer sebo en un cuello, en cualquier parte, ¿ya? Edema, producto, por ejemplo, de haberse golpeado, ¿ya? Inflamaciones, hematomas por algún golpe, algún puntapié, o el chico fue pasando una cerca, por ejemplo, y se pegó con los palos abajo, ¿ya? O con el sillín de la bicicleta, ¿ya? O traumatismo, que ahora hay tantos, ya sea automovilísticos, o ya sea un asalto, un puntapié, etc. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? El epididimo, hay que palparlo en general y muchas veces se torna doloroso cuando hay una infección de tipo sexual, ¿ya? Y lo mismo los conductos deferentes, quise decir, se palpan y se palpan dolorosos. Y el epidídimo que está dentro del testículo, obviamente va a generar dolor hacia el testículo propiamente tal, ¿ya? Y acuérdense que el epidídimo está como prácticamente como un casco romano prácticamente detrás de lo que es el testículo, ¿ya? Abrazándolo como tal y lógicamente hace de que pueda, ¿cómo se llama? Cubrir parcialmente como una pequeña herida. Bueno, ustedes los hombres saben cómo son en este sentido, ¿ya? Y son 3 metros prácticamente de un conducto que está enrollado en múltiples vueltas. Ahora, esto es importante también considerarlo porque frente a infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo la gonorrea, entre otras, ya puede ascender el germen, provocar deferentitis, epididimitis y llevar inclusive por sinequias, por cicatrices, a una infertilidad o esterilidad,
¿ya? Del joven. Entonces hay que tener cuidado. Y lo otro que también les hago la aclaración a algunas damas cuando sean madres o que tienen hermanos hombres que les van a consultar, puede ocurrir, y a veces no sucede, sobre todo los hombres, ya, o sea, es de los hombres justamente, en que estamos, por ejemplo, ya con una persona, con nuestra pareja, estamos muy excitados, ya, sobre todo eso al comienzo, estamos muy excitados, ya, y no hay un acto sexual, ya, y por alguna razón se terminó ahí, nos despedimos, hasta luego, y el chico llega con mucho dolor a veces a lo nivel genital, ya a nivel de los, más que el pene, la base del pene y los testículos, y lógicamente va a hacer que esto ya no haya que hacer. Ya no haya que hacer el chico porque ¿qué me pasó? ¿Qué ocurre? No le consulta al papá ni a la mamá porque obviamente ¿qué van a creer? Me van a decir que yo tuve relaciones, etcétera, o alguna cosa. Eso es normal, ¿ya? Eso es normal, pues por toda la congestión pélvica que se generó en esa zona y por lo tanto eso es lo que está provocando este problema, ¿ya? Y muchas veces quiero que a veces le puede señalar uno que cuando se vea en esas circunstancias, ¿ya? Puede a lo mejor recurrir a la masturbación como una forma de un poco de alivianar un poco lo que es la tensión pélvica y con eso va a ceder. Y ahí muchas veces, para peor, nos creamos otro segundo problema, porque el niño se masturba y al eyacular, para peor, le sale una pequeña gotita de sangre muchas veces, ¿ya? Más problema todavía. Ya, tranquilo también. Si es una pequeña gotita de sangre, tranquilo, no se asuste, ya que no se asuste porque muchas veces tanta la congestión pélvica a nivel de toda la región genital que a nivel del verum montanum, ya, se va a producir un pequeño sangrado de algunos vasos pequeños y ya como al masturbarse obviamente en el semen sale un poquito de sangre. Así que pero es una gotita, pero tranquilo. Pero uno habitualmente todo lo que es la región genital se asusta mucho, ¿ya? Tenemos que ver también los testículos, la posición, el tamaño y sus alteraciones. No olviden, jóvenes, sobre todo ustedes, pálpense todos los meses los testículos, todos los meses, ¿ya? Cuando vayan a ducharse, ya en el mejor momento, porque estamos con agua calientita, ya se palpan los testículos porque ahí cae el escroto. El escroto debe palparse siempre con las manos tibias y en un ambiente más cálido, ¿ya? Y aquí está, como le decía, el epidídimo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que palparlo en todas sus características, ¿ya? Tiene, como yo siempre les digo a las personas, tiene como la consistencia del ojo, ¿ya? Es más o menos así, tan duro o tan blando como el ojo. Pero si se toca cualquier nódulo, no aquí, porque aquí pueden haber quistes normales del epidídimo, o habituales, mejor dicho, no normales, ¿ya? Pero acá, si hay algún nódulo, ¿ya? Sí puede haber. ¿Ya? A mí me pasó, bueno, no, me ha pasado más de una oportunidad que las ITS, yo igual palpo los testículos. No hay para qué a veces palparlos, pero yo sí igual los palpo y he encontrado ya 2 cánceres testiculares. Ah, doctor, de verdad se me había olvidado decirle que, no sé, me apareció ese granito. Me pareció muy sospechoso, le pedí una ecografía, cáncer de testículos, ¿ya? Hasta el punto que le pedí todos los exámenes. No lo mandé al urólogo ni nada, porque también yo sé de medicina general. Entonces le pedí todos los exámenes, ¿ya? E incluso los endocrinológicos, para ver también si en la parte hormonal, la alfa-fetoproteína y otras cosas, otros exámenes más. Y con eso se presentó al urólogo. El urólogo ahí le preguntó quién se lo había visto. Un ginecólogo lo había visto, y como un ginecólogo, sí. ¿Y qué más te voy a pedir? Le dijo, si ya tiene todos los exámenes pedidos, le había pedido el hemograma, uremia, examen de grupo sanguíneo, etc. ¿Ya? Y lo único que faltaba era operarlo, ¿ya? Con lo cual, en 2 meses, desde que yo le hice el diagnóstico, estaba operado. Me acuerdo que en marzo yo lo vi, en mayo ya estaba operado, ¿ya? Podemos, con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, podemos facilitarle la tarea, ¿ya? Pero primero partamos por casa, todos los meses ustedes examínense sus testículos, si tienen algún hermano chico, enséñenle a eso, ya al comienzo a lo mejor lo pueden hacer ustedes, enseñarle, ya 15 años, 18 años, como dice acá, esto es propio más de los niños jóvenes, ya de los jóvenes, 15, 35 años. El cáncer de pene es más propio de los adultos, como así el cáncer de próstata. Y el quiste de la cabeza del epidídimo, como le decía, se da en esta zona, que eso en general no tiene ya mayor trascendencia, salvo que a veces molesta y está ahí presente. El hidrocele es un aumento del volumen debido, dice, a una acumulación de líquido a nivel de esta zona, ¿ya? Y se ve como a veces un testículo un poquito, el escroto un poco más distendido, pero el testículo está de tamaño normal. Y aquí tenemos 2 pequeñas protuberancias, que esas también son normales, ¿ya? Que las ideas de Morgagni.
¿ya? Lamentablemente a más de algunos se nos ha inflamado esa zona, por ejemplo, ya espontáneamente, o puede ser después, a veces de un acto sexual, o puede de estar excitado, probablemente puede darse, ¿ya? Y uno se toca por primera vez, nunca se había tocado el testículo, se encuentra un granito, y la verdad de las cosas es que es terriblemente desesperante porque, y se lo digo, la verdad de las cosas es que, bueno, no es bueno ser autorreferente, pero se lo planteo porque me acuerdo que alguna vez me pasó cuando era estudiante y el día viernes me lo detecté, fue un suplicio, fue un calvario el sábado y el domingo y llegar al lunes para que me viera un médico porque ya pensé que era un cáncer testicular. No, es solamente una inflamación de la diástide de Morgagni y punto, nada más, ¿ya? Ahora, la orquitis es una inflamación, así se llama la orquitis, la inflamación del testículo, ¿ya? Puede ser producto de una infección de transmisión sexual, pero también puede darse lamentablemente por las vulgarmente llamadas paperas, la parotiditis, ¿ya? Que puede dar una orquitis en el hombre, una ooforitis en la mujer, ¿ya? Y este testículo se vuelve totalmente fibroso y prácticamente estéril, este testículo, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado también con las paperas. Y acá les decía la epididymitis, que es la inflamación del testículo, y aquí vemos una cosa, un aspecto que puede ser muy frecuente también, o sea, perdón, no dentro de la infrecuencia, pero ya la torsión testicular. Ya a veces el chico también en un movimiento, ya por ejemplo, también se daba, bueno, la intussuscepción se daba a nivel digestivo, por ejemplo, estos niños, que no me acuerdo cómo se llama el baile, que se acuestan en el suelo y se giran, ya ahí a veces se metía una víscera dentro de la otra y se estrangulaba un poco, ya, bueno, a veces por movimientos muy bruscos se puede dar esta torsión testicular, o sea, gira sobre su eje, ya, y también he tenido casos en que si uno no llega a tiempo, ya, puede tener pérdida de este testículo y llegar a necrosarse propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno muchas veces le toma el testículo a la persona, o le toma los dos mejor porque uno es muy doloroso, ya le toma los dos y a veces se hace la maniobra de Prehn, que se llama, ya en que uno le sube y es como tal vez como, lo mismo que ustedes tienen una bolsita colgando que está estirada así con peso, le estira y se da vuelta rápidamente y se destuerce. Puede ser, y muchas veces la persona dice, oh, se me pasó el dolor, ¿ya? Si se le pasó el dolor, impecable. Pero si sigue el dolor y se sigue, no le pongan más analgésico, mándenlo de urgencia a un cirujano o a un urólogo en el peor de los, o sea, un urólogo y un cirujano en el peor de los casos si que no encuentran uno, porque puede ocurrir lamentablemente este fenómeno, llegar a la necrosis y perder el testículo, el chico, ¿ya? O el joven, el hombre. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y como les decía recientemente, la hidátide de Morgagni también se puede palpar y se puede torcer muchas veces. Ustedes mismos se pueden palpar la hidátide de Morgagni, es muy pequeñita, ¿ya? Y se ve. El varicocele, como las mismas varices de las piernas de las personas, ¿ya? Puede darse a nivel también de lo que es todo el paquete vasculonervioso, en este caso el vascular que acompaña a todo el conducto deferente, se puede dilatar. La verdad de las cosas es que aparte de producir un poquito de problema, un poco de dolor, no es más que eso en ese aspecto, pero sí lamentablemente se puede dar en que el calor, no olviden por qué nosotros tenemos los testículos afuera, porque nuestros testículos funcionan mejor a 37 grados Celsius máximo, ¿ya? O sea, perdón, a 36 grados Celsius y no a 37 como es el interior de la cavidad abdominal. Por lo tanto, el hecho de que haya más sangre al lado está actuando como un radiador y obviamente puede hacer de que esto traiga problemas a la persona, ¿ya? Y puede provocar una infertilidad. Por esa razón a veces hay que operarlo. El otro concepto que deben manejar es la criptorquía, que es cuando el niño, no se olviden que nosotros tenemos los testículos cerca de los riñones, y en nuestro desarrollo embrionario empiezan a bajar hasta las bolsas escrotales y llega hasta abajo, hasta las bolsas. Ahora, muchas veces se detienen en alguna parte y eso puede condicionar lo que se llama el cuadro de la criptorquía. Por eso es siempre importante. Yo la verdad las cosas que yo creo que con respeto uno siempre puede examinar si de repente le llegó un adolescente a veces, y porque también me ha pasado, ya te puedo examinar, le digo a la mamá que está ahí presente, permiso, le voy a examinar un poco. Y le examino y el otro testículo, sí, doctor, sí. Yo cuando era chico, yo me di cuenta de eso y no sé, bueno, ahora como es grande no me deja examinarlo. Sí, es que no me lo toco, yo tengo uno solo. No, y lo tienen. Lo que pasa es que está en el canal inguinal y esto, lamentablemente, este testículo se va atrofiando por el producto del calor corporal y puede provocar
cáncer a futuro, con mayor predisposición. Por lo tanto, ese testículo hay que descenderlo sí o sí, esté perdido o no esté perdido. ¿Ya? Y por último tenemos ya en parte hacia atrás la próstata, como ya les conversaba la vez pasada en la clase anterior, ¿ya? Que es una inflamación de la próstata, producto también de lo que conversaba, de que pueden entrar gérmenes por esta zona del meato uretral, ya la uretra, y colonizar la próstata propiamente tal. Por lo tanto, puede llegar a haber una prostatitis ya con mucho dolor, sobre todo en la región perineal, cuando nos sentamos, genera dolor, ¿ya? Y en el tacto rectal la podemos detectar, como le digo, bastante fácil, ya aquí tocándolo adelante, se toca como el tamaño de una nuez, que siempre lo mencionamos, ¿ya? ¿Alguna duda, mis queridos jóvenes? ¿Alguna consulta que me quieran hacer? Bien, voy a tocar un tema que el tacto rectal me voy a tener un poquito, a pesar que ya la otra vez les expliqué algo, pero igual le voy a explicar un poco. Ya, debe ser considerado dentro del examen físico, ya como dice acá, es muy importante. A nosotros antes, ya como siempre les decía, no había paciente que ingresara a medicina que no tuviese su tacto rectal y su examen genital, entre otras cosas, aunque así fuera por una colestectomía, por otra cosa, ¿ya? Creo que es importante, yo también pienso lo mismo, ¿ya? Como también ninguna mujer debería estar hospitalizada en un servicio de cirugía o de mama si es que no se ha hecho un papá Nicolau, ¿ya? O se ha hecho una mamografía, por ejemplo, si va por varices, por ejemplo, ¿ya? Si tiene más de 50 años. O sea, debiésemos ser más integrales. Lamentablemente a veces, no, que lata, ya sabes que, no, dile que ya una interconsulta al ginecólogo, pero que te cuesta muchas veces, si tú notas algo raro, hacer pedir una mamografía. Y si a veces la tienes ahí en el hospital, con mayor razón, ¿ya? Es cosa solamente a veces de esforzarse un poquito más. Y yo siempre les digo, piensen de que esa paciente o ese paciente es su hermano, su mamá, su papá. No harían eso por un hermano, por su mamá o por su papá. Háganlo, chicos, ¿ya? Porque eso al revés puede significar la vida de la persona, ¿ya? A lo mejor no lo vamos a ver más, pero se va a morir gracias a nosotros porque pasó por delante nuestro y nosotros no le pedimos no sé, un antígeno prostático, no le pedimos una mamografía y llegó cuando ya el cáncer había avanzado más, ¿ya? Bien, este paciente, o sea, ya sea hombre o mujer, le podemos pedir que se ponga en decúbito lateral. Generalmente nos vamos a adaptar también hacia nosotros. Un decúbito lateral izquierdo si somos diestros, ¿ya? Y si somos, ya prácticamente actuamos con la mano izquierda, si somos siniestros, sería con que se ponga del lado derecho, ¿ya? También puede ser en decúbito dorsal, con ambas extremidades inferiores flectadas y separadas, así como uno le dice, como póngase como un sapito, ¿ya? Perdónenme la expresión, pero en el fondo es un poquito más coloquial, pero el paciente lo entiende un poquito más. O lo otro, estando el paciente en decúbito ventral, ya con una mesa ginecológica, pero flectado hacia adelante, apoyando sus manos sobre la camilla, o sea, en posición genupectoral. ¿Ya? Esa es la forma que se puede poner, ¿ya? Y en la posición ginecológica propiamente tal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les mostré algunas imágenes, ¿ya? En decúbito supino, que podría hacer eso, ¿ya? Pues le podemos pedir al paciente que se apoye así. Esto, ustedes imagínense qué siente uno al estar en esta condición. Se siente muy expuesto en su intimidad, por lo tanto tenemos que actuar con respeto, ¿ya? Y obviamente el paciente tiene una talla, muchas veces para él mismo también salvar la situación. Usted vean la broma, pero no la sigan mucho porque de repente puede ser ofensiva, entonces hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, ¿ya? Y evitar de que vaya a haber alguien. Cierre la puerta con llave si es posible, o pongan la cortina del biombar. Te voy a examinar, tranquilo, no, mira, con el mayor respeto del mundo te voy a examinar, o lo voy a examinar, don Pedro, ya, tranquilo, suelta un poquito las nalgas, relájese, uno apoya un poquito el dedo con el doble guante, no se olviden, ya, y lo apoya un poquito ahí, y después de ahí, cuando ya el paciente, porque al comienzo va a ser algo reflejo, va a contraer, y después de ahí, con vaselina introducen el dedo, ¿ya? Y claro, a nadie, yo en una oportunidad le dije a un joven porque no sé, habían tirado una talla, una broma a veces en la maternidad, y le dije, mira, te pido un favor, estaba el chico, el joven, el interno ahí, súbete arriba de la camilla, cuando ya el paciente no estaba, por supuesto, estábamos solos con los demás chicos, súbete arriba, le dije yo, y ponte en posición ginecológica, así tal como estaba la paciente, ¿ya? Con ropa. Doctor, ¿sabes qué? No, amigo, me da vergüenza. ¿Te fijas? Tú estabas con ropa.
Tú estás con pantalón, tú estás con toda tu ropa. Imagínate qué siente esta persona, siendo mujer, estando delante de 5 personas, 4 personas, sin ropa. Entonces, para que ustedes se den cuenta, sí, tiene razón, me dice, ¿ya? O sea, es una posición, porque en general, en alguna oportunidad vi por ahí un libro de psiquiatría que en general, sobre todo a los hombres y al ser humano, no le gusta que le vean ni toquen las cavidades, cualquiera sea la cavidad, ¿ya? Entre medio de los dedos del pie, el ombligo, los oídos, ya, los genitales, el ano, ¿ya? Es algo un poquito que un poco parece que va hacia nuestro desarrollo como seres humanos, ¿ya? Bien, esta es la posición de Sims y esta es la otra posición que, como les decía, en plegaria maometana, ¿ya? Y aquí vemos, ¿ya? Siempre el tacto, y en todo examen, desde la inspección, vemos cómo es la piel, si está muy húmedo, si hay deposiciones o no, a lo mejor, si hay hemorroides, si hay fisuras, si hay heridas, si está sangrando. Y también yo muchas veces le veo la pasada del calzón o el calzoncillo, porque si de repente veo sangre, le digo, ¿por qué hay sangre? Entonces sí, es que sabe cuando yo voy al baño, después goteo un poquito de sangre. Listo. No ve nada afuera uno, pero muchas veces los hemorroides están en el canal anal, ¿ya? Orificios fistulosos, por ejemplo, entre las glándulas que hay hacia adentro, ¿ya? Y obviamente hay hacia cavidades, se van labrando cavidades a través de la piel hacia el exterior y obviamente se producen estos orificios fistulosos en que sale pus o sale excremento incluso, ¿ya? Y los parásitos, ¿ya? El Enteromobius vermicularis, ¿ya? Mal llamado, alias el oxuro, ¿ya? Que es un bichito pequeñito, ya que me dice, oye, me sale de la mañana, no me dejan dormir, doctor, si no saben cuánto me pico, me llego a romper, me dice, el ano. Claro, porque pica, generalmente la hembra sale a poner los huevos, como ustedes van a ver el parásito más adelante, sale a poner los huevos en la madrugada, entonces eso genera mucha picazón, ¿ya? O ver papilomas, condilomas, etc. Para eso tenemos que estar con una luz, ¿ya? Ojalá ahí alumbrando la zona para poder ver bien, y como les decía, cualquier lunar que se mueva, no es lunar por supuesto, y tenemos el otro parásito que es el tirus pubis, ¿verdad? Puede ser una ladilla, como se dice vulgarmente, ¿ya? Que en este caso es el piojo tradicional. También podrían producir pólipos, etcétera, hemorroides, y toda lesión que encontremos, o incluso, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo que ver pacientes con violaciones, etcétera, las describo siempre en relación a las esferas del reloj, ¿ya? Si, por ejemplo, voy a palpar, voy a ver alguna lesión, en este caso, por ejemplo, en esta situación, paciente en posición genupectoral, ya a las 12, ya, o sea, acá arriba tiene una lesión, no sé, lineal, por ejemplo, de 1 centímetro, ya a las, no sé, a las 3, ya, por ejemplo, tiene una lesión estrellada, ya, supurante, o sea, o supurada, etcétera, etcétera. Entonces las voy escribiendo en esa zona para que cualquier persona que después venga a ver, por supuesto, la pueda saber dónde estaba. Tengo que poner sí la posición, porque no es lo mismo ver en esta posición giropectoral que si yo voy a escribir las 12 en el otro sentido. Habitualmente sí, ese es como dijéramos la posición original, ¿ya? Y aquí uno pone las 12 arriba, las 6 abajo, las 3 a la derecha y las 9 a la izquierda, ¿ya? Y muchas veces se escribe en la esfera del reloj. Bueno, aquí quise hacer un pequeño parangón nada más para que ustedes tengan una idea de del tacto rectal, que recién les hablaba yo un poco de los oxiuros y de otros gérmenes, ¿ya? En este caso, Ascarinum umbricoides, por ejemplo, que es ¿ya? En que hacen el ciclo ano-mano-boca muchas veces, ¿ya? En que la persona excreta, ¿ya? No se lava bien las manos, ¿ya? O en este caso, el oxiuro hace de que queden los huevos en los calzoncillos, que en el pijama, la dueña de casa sacude muchas veces, o la persona sacude y quedan los huevos en el aire. Y cualquiera que entre, se come estos huevos, o cuando se barre, se come los huevos, ¿ya? Y obviamente hace todo el ciclo completo. O bien, le llevó los calzoncillos al niño hacia la lavandería, etcétera, ¿ya? Y no se lavó las manos, ahí se come un pedacito de pan, por ejemplo, ¿ya? Y ahí van los huevos, ¿ya? En la boca, y se va a comer también esos huevos, y obviamente va a hacer el ciclo completo y se van a empezar a eliminar estos bichos, ¿ya? O el niño también gateando en el suelo también va haciendo esto mismo, ¿ya? Y en el sur no es raro ver cómo los niños de repente les salen estos gusanos por la nariz. A mí me pasó que el mismo niño incluso en la mañana estaba con un ascari en la mano. ¿Por qué? Porque le había salido por la nariz o por la boca y él mismo se lo había tomado, y como es niño no sabía qué era lo que había tomado realmente, ¿ya?
Y aquí entonces vemos que lo que yo recién les decía, por lo tanto siempre aquí debe limpiarse el suelo, ya con paños húmedos, no barriendo, y las sábanas siempre uno decirle que la doblen como sobre, y con eso se va a la lavandería. Y saquen todos los calzoncillos, también doblados, el pijama, también doblado, hacia la lavandería o hacia la lavadora, ¿ya? Para que si no se esparzan en el aire y por lo tanto poder evitar el traspaso a los demás miembros de la casa. Pero igual uno cuando trata este parásito, lo trata en forma familiar, o sea, se considera toda la familia infectada. Por lo tanto, se les trata todo en una oportunidad y a la semana siguiente también, ¿ya? Porque lamentablemente no mata todas las formas, ¿ya? Adultas y larvas en este caso, pues pueden haber parásitos y algunos genes, algunos medicamentos que matan las larvas y no a los adultos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, los huevos se empiezan a replicar de nuevo y por lo tanto uno tiene que tratarlos a la semana siguiente, ¿ya? Luego se efectúa, como decía, la palpación colocándose un guante desechable y lubricando el dedo índice con vaselina. Siempre un doble guante porque se puede romper y no nos olvidemos que si también esta persona tiene un VIH, ya va a haber secreciones en esa zona y si yo tengo una herida en la mano me puedo contagiar yo también. Entonces tengo que tener cuidado, ¿ya? Siempre, y además que son deposiciones, obviamente es la zona más sucia de nuestro cuerpo junto con la boca. Cuando vamos haciendo el tacto rectal tenemos que ir viendo el tono, el esfínter, cómo es, si es flácido, si es rígido, si está muy incluso fibrosado, ¿ya? Ver si hay alguna secuela neurológica, producto a lo mejor de algún traumatismo pelviano, ir viendo todo este tipo de cosas, mis queridos jóvenes, porque uno puede, en todo examen que haga, ver más allá, no solamente ir a ver la lesión específica, ¿ya? Ver si hay una fisura. El hemorroide trombosado, si hay un hemorroide trombosado, no intenten ni siquiera tocarlo. Dejen que queden hasta ahí solamente, no hagan nada más y posterguen a veces el tacto rectal porque es tremendamente doloroso, ¿ya? Después ustedes van a aprender cómo tratarlo, yo también lo he tratado y la persona casi nos vamos de beso y abrazo cuando se va retirando, porque es tanto el dolor que la persona se va muy agradecida cuando uno le puede solucionar el problema. Lo mismo el absceso perianal. El absceso perianal se hospitaliza, no se va a la casa, ¿ya? Porque si puede tener después una gangrena de Fournier, lo va a matar, ¿ya? Entonces esto se hospitaliza, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, como le decía nuevamente, un dibujo del tacto rectal, ¿ya? Y obviamente hay que fijarse hacia adentro ya en el canal, ¿ya? En la mujer vamos a palpar el cuello uterino, vamos a palpar el cuerpo uterino, en el hombre la próstata, y vamos a tener que fijarnos también en lo que es, si hay estrechez, si hay deposiciones, a lo mejor está lleno de excremento, ¿ya? A lo mejor hay un fecaloma. Entonces, obviamente que eso tenemos que tener presente para que así la persona lo tenga bien presente en que, o el familiar, preguntarle, ¿ya? Porque a veces llegan con diarrea, y no es diarrea, lo que pasa es que el fecaloma está ahí en la ampolla rectal y significa de que las paredes se irritaron y ese es el líquido fecaloideo que está saliendo, pero no tiene diarrea si la persona está llena de excremento por dentro y a veces hay que meter la mano, incluso uno mete la mano y va sacando excremento a veces, ¿ya? Que puede sacar, no sé, 300 gramos o más a veces, ¿ya? Y palpar la próstata en el hombre, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado porque si hay una prostatitis siempre no generar más dolor que lo que tiene el paciente. Mis queridos jóvenes, ¿alguna consulta, alguna duda acá? Antes de proseguir, ya no queda mucho ya, afortunadamente, pero para ustedes, ¿alguna consulta? Cuéntame, Jorge. ¿Qué puede ser una causa de fecaloma? La causa del fecaloma, bueno, pueden ser múltiples, ¿ya? Desde el mal hábito de no comer verduras y no tomar agua, ¿ya? Lamentablemente la dieta ahora un poco más occidental nuestra, ¿ya? Llámese muy similar a la que tenemos de Estados Unidos, por ejemplo, en que ya no comemos tantos vegetales, comemos mucho más, o sea, no tengo nada contra el McDonald's, pero mucha masa, mucho tipo de alimentos que son fibras procesadas, no tienen, o sea, perdón, son harinas procesadas, no tienen mucha fibra, ¿ya? Lo que debiésemos comer, ojalá, sería cualquier fibras para que tuviésemos una defecación normal. Habitualmente la mujer tiene más este problema por la progesterona también más que en el hombre, pero también se puede dar en el hombre, sobre todo en las personas de edad, por el reposo constante que tienen. Entonces, quiero que yo siempre les enseño, no estén usando laxantes, no usen laxantes, sobre todo las damas, nada de laxantes, si no tienen ningún problema mayor, usen algo tan natural como fibras. Ya tómense un jugo de fruta en la mañana,
Si son diabéticos, no, el jugo no es bueno que lo tomen los diabéticos, ¿ya? Después les puedo explicar por qué, pero no tomen jugo, la persona diabética no es bueno que tomen jugo, ¿ya? Cómanse la fruta entera, a pedazos, sí, pero no jugo. Coman harta fruta, harta verdura, harta verdura. Las verduras no hay limitación, jóvenes, ¿ya? Ya una tortilla de acelga, no sé, una tortilla de repollo, o sea, perdón, de coliflor, ¿ya? Berenjena, etcétera. ¿Por qué? Porque esa fibra va a hacer de que va a arrastrar el bolo fecaloideo y va a llevar a que defequemos con facilidad. En cambio, las personas que no comen, ¿ya? Tanto esto, obviamente, están defecando 2 o 3 veces a la semana y no más que eso. Si ustedes se dan cuenta, los hombres a la inversa, vamos 1, 2, hasta 3 veces defecamos a veces en la semana, o sea, en el día, ya porque a veces comemos más verdura, más fruta y también la parte hormonal ahí nos juega a favor, ¿ya? Y tomen harto líquido, mínimo 2 litros de agua al día porque, sobre todo ahora que viene el periodo de calor, el agua que está a nivel rectal hace de que obviamente también aumente el bolo fecaloideo o defequemos, pero si tenemos mucho calor, estamos en medio deshidratados, el organismo guarda el agua, ¿ya? Y obviamente va a hacer de que esto sea como muy duro, ¿ya? También puede ser el fecanoma producto del reposo prolongado, como les decía, sobre todo los ancianos, o problemas neurológicos, por decir algunas causas. Javiera, cuéntame, hija. ¿Crees que un fecaloma se puede solucionar, por ejemplo, con un enema? Sí, se puede solucionar con un enema, ¿ya? Pero a veces es tanto que a veces hay que llegar más de un enema, porque se entiende como enema el lavado intestinal más bien bajo, ¿ya? Pero muchas veces uno tiene que poner una sonda un poquito más alta y lentita. Se pone incluso lo que se llama una proctoclisis, ¿ya? Se pone como, tal como se ponen como las vías venosas acá, se le pone hacia adentro a través de una sonda y se le deja caer solución fisiológica, por ejemplo, durante, no sé, 2 horas, pero lentito, para que vaya impregnando lo que le llamamos lavado intestinal, ¿ya? Porque no es prácticamente un lavado intestinal, no es lo mismo que un enema evacuante, porque el lavado intestinal va a llegar más arriba todavía, ¿ya? Y el enema es más abajo, ¿ya? Sí se puede solucionar, pero tampoco es la medida como, por ejemplo, llamémoslo así, el remedio para el fecanoma. Lo que hay que tratar de evitar el fecaloma porque también puede provocar alteraciones mayores. Y ojo, antes de aplicar cualquier lavado intestinal, tenemos que tener seguridad de que no haya una contraindicación. Y una de las contraindicaciones es que puede haber una obstrucción intestinal. Porque si ese intestino está obstruido, yo le voy a provocar más estímulo para que se contraiga y puedo hasta romper la víscera o puedo hacer que se produzca más isquemia. Por lo tanto, es muy peligroso que yo haga esto. Así que eso también hay que tener mucho cuidado. No a todas las personas se le puede poner, por ejemplo, un enema evacuante o lavado intestinal. Y muchas veces vamos a ver que como preparación para algunos exámenes radiológicos de imágenes a nivel abdominal, sí se usa esto. Bien, sí, hija. Bien, vamos a ver la parte femenina, ya que también lo vimos también el semestre pasado, ya. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, ya la anamnesis. Bueno, lo mismo que en el hombre, también hay que ver todos los detalles, ya, y consultar muchas más cosas. Aquí tenemos un hecho normal, que es el ciclo menstrual, que no lo tenemos en el hombre y que obviamente aquí hay un ciclo que tenemos que considerar, ya preguntarle cuál es la duración, cuál es la primera regla, qué edad llegó la última regla, cuándo fue, ya el GPA, o sea, gestas, pares y aborto, si presenta dolor para menstruar, ya si tiene una regla polimenorrea, una regla que se va produciendo cada 21 días, por ejemplo, o menos, una hipermenorrea, un sangrado abundante, una hipomenorrea, un sangrado escaso, una menorragia, un sangrado que es menstrual más de 7 días, una metrorragia, que es un sangrado más allá de lo normal, en este caso y en periodos que no corresponde, la dispareunia, ¿ya? Que es el dolor que lo puede tener un hombre o una mujer frente al acto sexual, cómo es su fertilidad, ya si ella quiere tener hijos, no quiere tener hijos, está usando no anticonceptivos, el uso de métodos anticonceptivos, su actividad sexual, si ella tiene actividad sexual, si no tiene actividad sexual, ¿ya? Y si la tiene, se ve satisfecha o no, ¿ya? Y si no tiene, ella, ¿cómo decir? Es un asunto de ella o de su esposo, ¿ya? Porque puede ocurrir que su esposo tenga una impotencia sexual y por eso no tiene, pero si la pareja se lleva bien así, no hay problema, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, ahora
Ahora, si la mujer ha sido operada, por ejemplo, de un cáncer vulvar, muchas veces puede buscar uno alternativas de juego sexual o con juguetes sexuales también para que también tenga placer sexual, ¿ya? Ver sus parejas sexuales, ya cuántas parejas sexuales ha tenido más o menos en su vida, ya, porque si me dice 2, es distinto que me diga 20, o doctor, yo ejercía el comercio sexual anteriormente, ¿ya? Si hay presencia de niños fallecidos antes de nacer, después de nacer, ¿ya? Y ver antecedentes familiares como un cáncer de mama, un cáncer ovárico, ¿ya? Todo eso, por decir algo, porque aquí estoy diciendo muy breve, ¿ya? Y mencionarlo aquí porque lo importante es que nosotros, bueno, todos estos términos, esta terminología yo la había visto anteriormente, como les señalaba, ya ver estas características porque muchas veces tiene relación, y ella viene a vernos, ¿ya? Tiene relación con todo esto, ¿ya? Y muchas veces, como en alguna oportunidad yo les dije, un sangrado menstrual, no era menstrual, era un sangrado, una metrorragia, la persona venía a verme y yo, bueno, como al examen me di cuenta que probablemente habría tenido un abuso sexual, me acerqué y le conversé, como les dije en alguna oportunidad, y ella me dijo que sí. Y se puso a llorar, pero desconsoladamente, ¿ya? Cualquiera que viera, o sea, se asusta, y eso no se asusten, chicos, ¿ya? Se lloraba la señora, como dicen unos, a mares, ¿ya? Llore nomás, la tomé por el hombro, llore nomás, ¿ya? Por decirlo, señora María, ¿ya? Descanse. Entonces, de repente, como que algunos como quedaron muy sorprendidos porque lloraban, ¿ya? Yo después tuve que explicarles, tal como les explico a ustedes,